Vamos a través de nuestro sistema BEMIX al economista Mauricio Pozo, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Economista Pozo, muy buenos días. Hemos conocido una serie de informaciones muy preocupantes sobre la economía del país. Quizá la publicación más importante en materia económica que sale en el Ecuador, Análisis Semanal, en su último número trae una reseña en la cual se titula en el principal titular Degradados y habla sobre la degradación de los bonos de Ecuador que hizo una compañía internacional, una empresa bancaria internacional, que piensan que la situación de Ecuador como sujeto de crédito se va deteriorando rápidamente y hay una serie de informes entre los cuales se incluye también un alza muy significativa en el riesgo país que en la semana del carnaval, en los días posteriores, llegó a superar una barrera que no había alcanzado en mucho tiempo de 1.400 puntos. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación del país. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, la situación del país está atravesando un momento muy complicado. Se han juntado una serie de factores para estrangular, diría yo, la liquidez fiscal y con ello generar complicaciones de pago al Estado y al presupuesto del Estado. Fíjese que aquí tenemos, por ejemplo, lo que usted mencionó al principio, la baja recaudación impositiva producto del propio proceso de estancamiento económico. El país no está creciendo, con lo cual las aspiraciones de recaudación no están llegando a las metas previstas y esto hace pues que el presupuesto tenga menos recursos para poder utilizar. En segundo lugar, ya tenemos el impacto del mercado internacional. El petróleo ha bajado, el petróleo por cada dólar de baja nos representa 70 millones anuales a favor o en contra, en este caso sería en contra. Si son en el año $2, significa 140 millones menos de ingresos. En tercer término, el problema de salud a nivel mundial por el virus también está empezando a enviar sus coletazos al comercio internacional y eso hace pues que las compras de exportaciones ecuatorianas se vean afectadas. Y por último, yo le diría, las reformas económicas que el país estuvo en agenda para, por ejemplo, lo que se vio en el decreto 883 que se derogó, esto obviamente generaba ingresos, no se han adoptado, no se ha reemplazado el decreto y en definitiva estamos en una coyuntura de atrasos. El Estado no puede atender compromisos con la seguridad social de las Fuerzas Armadas, devoluciones del IVA a los gobiernos seccionales, atención de suministros a cierto tipo de atenciones de salud, entre otros problemas que estamos viviendo. Antes de ir con un mayor detalle sobre temas endógenos, vamos con este tema exógeno, el fundamental del coronavirus. Muchos países advierten sobre una recesión mundial provocada por el coronavirus y los efectos más directos podrían darse en una desaceleración de la producción por la dependencia de insumos que la industria en general tiene de la China. ¿Qué tan grave ve este tema usted para Ecuador? Bueno, aquí tenemos varios impactos, unos directos y otros de manera indirecta. En primer lugar, la China es la segunda economía del mundo, representa el 12% del PIB mundial, después de Estados Unidos, que es la primera con el 23%. Si una economía de ese tamaño entra en un problema por las razones que sean, lo que hacen es demandar menos productos del mercado internacional. Por ejemplo, ¿qué producto? El mismo petróleo. Compran menos petróleo, compran menos derivados, con lo cual hace que la demanda se reduzca. Y esto obviamente hace pues que haya una afectación a los mercados y nos afecta a nosotros también. El comercio internacional, nosotros con la China tenemos el principal vendedor de productos, por ejemplo, de bienes de consumo. El déficit comercial con la China, con el Asia es el más grande de la balanza comercial ecuatoriana. Y claro, las importaciones son una actividad que promueve crecimiento económico.
Eso quiere decir que si nosotros importamos menos porque ellos están produciendo menos por el problema del virus, también tenemos un nivel de afectación. Igual en el tema de la liquidez. La liquidez empieza a reducirse producto de la baja actividad mundial y esto hace que el financiamiento para la economía también se contraiga. Entonces tenemos así varias formas como se puede manifestar, en este caso puntual, un problema como el de salud que está viviendo la economía internacional. Yendo a algunos de los índices que afectan a la economía ecuatoriana, ¿cómo está el índice ENVI de riesgo país al momento, cuando llegó a aproximadamente 1.450 puntos a inicios, o en la terminación más bien de la semana anterior? Y también el ingreso real para Ecuador por cada barril de petróleo, ¿cuál sería la cifra más aproximada al momento? Bueno, como usted conoce, empezando por el tema del precio del petróleo, el valor fijado en la proforma que se aprobó, por cierto, por el Ministerio de la Ley, porque no hubo votación de apoyo a la propuesta del gobierno, significa aproximadamente, como dije, 70 millones de dólares anuales por cada dólar, por encima o por debajo del valor del presupuesto. Esto quiere decir que si estamos en 48, por dar un ejemplo, y eso se mantiene en el año, y se puso 51 dólares del barril en la proforma, son $3 menos. Es decir, 3 por 7, 21, más o menos 210 millones de dólares menos de ingresos para la proforma del presupuesto. Eso en cuanto al tema del impacto en la proforma. El segundo factor que me preguntó, discúlpeme que se me fue Era el uno el precio del petróleo y el otro el índice de riesgo país actualizado. Disculpe. Sí, efectivamente, el índice de riesgo país es una medida del mercado internacional de cómo nos ven afuera los inversionistas, y esto puede obedecer a varios factores, no es solo uno. Uno de ellos puede ser el precio del petróleo, sin duda alguna. Otro puede ser la liquidez del presupuesto, que sin duda eso, como expliqué, es uno de los problemas que estamos teniendo. El tercero son factores que pueden resumirse en las expectativas de los agentes. Si hay un pronunciamiento, por ejemplo, de las autoridades económicas que no es bien entendido o les da cierta inseguridad, por ejemplo, de cumplimiento de la deuda, eso genera nerviosismo y aumenta el riesgo. En definitiva, lo que tenemos ahora es la continuación, lamentablemente, de lo que ya estábamos viendo, es decir, tener el tercer mayor riesgo país de la región después de Venezuela y Argentina, y eso obviamente, por ejemplo, para colocar bonos en el mercado internacional es sumamente complicado, porque nos tocaría pagar tasas de interés por sobre el 10%, que sin duda sería un costo absolutamente elevado para las finanzas públicas. Economista Pozo, la disminución en el precio del petróleo, la caída en la recaudación de impuestos, la situación general que se está viviendo en el país, incrementa la brecha en el déficit fiscal, que me parece se la estima entre 9 a 11 mil millones de dólares. Hay dos conceptos que es bueno comentar. El uno es lo que efectivamente se conoce como déficit fiscal. El déficit fiscal no es más que la diferencia entre ingresos y gastos, nada más. Pero eso no quiere decir que es todo lo que hay que cubrir. Aparte del déficit, hay que renovar, por ejemplo, vencimientos de deuda de interna y externa. Hay que pagar atrasos del periodo corriente y de periodos anteriores. Hay que pagar otros pasivos del Estado, es decir, hay una serie de obligaciones adicionales al déficit que tienen que cubrirse. Si usted suma todo, el déficit más todo el resto, efectivamente usted puede llegar a una cifra cercana a los 9.000 millones, que es realmente en la práctica lo que tiene que levantar. Parte de eso, o la gran mayoría de eso, lo que se hace es reemplazar. Es decir, deuda que está venciéndose se reemplaza por deuda a una fecha posterior. El caso de los CETES tal vez es el mejor ejemplo, que son papeles de corto plazo que vencen y se reemplazan por otros papeles
por un plazo posterior, un plazo que no debe exceder, de acuerdo a la propia ley, más de un año. ¿Cómo se encuentra, por otra parte, economista Pozo, el tema de liquidez del país, que nuestro modesto concepto es la que permite que el gobierno y el país, en consecuencia, siga en marcha? Bueno, la liquidez proviene de 4 fuentes fundamentales. Las exportaciones, todo lo que tiene que ver con inversión extranjera. El tercer factor son las remesas y el cuarto factor es el financiamiento, es decir, la deuda externa pública y privada. En los 3 anotados, en los 3 que mencioné, no hay grandes movimientos. La inversión extranjera está parqueada, no ha habido ningún avance de generar mayores recursos de liquidez. Las exportaciones están también prácticamente con crecimiento de 0, más aún ahora los impactos se empiezan a sentir por las razones que anotamos, por ejemplo, en el precio del petróleo. Las remesas algo mejoraron el año pasado, pero tampoco es una cifra tan significativa, lo que significa en términos prácticos que el país está viviendo la deuda, tanto la deuda privada desde el exterior como de la deuda externa al sector público, y esto nos hace mucho más vulnerables, mucho más dependientes y sensibles a lo que pueda acontecer. No es malo depender de la deuda de alguna manera. Aló, se fue la señal. Sí, es le malo estamos depender escuchando. solo de la deuda, que es lo que realmente se está presentando en este momento. Ya, sí, podría repetir, por favor, la última respuesta que tuvimos, efectivamente, un brevísimo corte. Sí, lo que le decía es que efectivamente hay una dependencia muy concentrada en la deuda externa, tanto para el sector público cuanto para el sector privado, y la liquidez se está alimentando prácticamente de esa única fuente. Las otras no se han movido, es decir, permanecen más o menos similares a las de años anteriores. Y esto le hace obviamente al país mucho más vulnerable. Esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que fortalecer, esto es lo que hay que mejorar, inclusive para darle más fuerza a la propia dolarización. Con la calificación de Ecuador como sujeto de crédito reflejada en esta disminución de los bonos del país, ¿considera usted que hay las posibilidades de que el Fondo Monetario Internacional continúe con el programa que tiene con Ecuador y realice los desembolsos? Entendemos que hay un desembolso del orden de los $350 millones pendientes que espera el gobierno. Bueno, el gobierno norteamericano, a través de la inclusive última visita del presidente Moreno al presidente Donald Trump, ha expresado su disposición de ayudar al país. Y esto es importante porque ellos tienen una vocería muy significativa en los directorios de los multilaterales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Por lo tanto, ese apoyo sin duda nos genera un soporte significativo. Sin embargo, el programa con el fondo, que ha tenido una flexibilidad enorme por parte de ellos, tiene ciertas metas. Y esas metas están atadas, por ejemplo, al envío de leyes al Congreso, a la Asamblea. Hay la ley financiera que tienen que enviar este año, hay la ley que tiene que ver con los asuntos, por ejemplo, de tributación, algunos que todavía quedan en el aire, que no se han enviado, y sobre todo el tema laboral, que es otro proyecto que hay que enviar. Y claro, con la debilidad política del gobierno, es absolutamente incierto el resultado del envío de estas reformas de ley. No se sabe qué pueda pasar, a menos que envíen proyectos de ley absolutamente, yo diría, tibios, que no generen mayor reacción y sean aprobados por la Asamblea, pero eso no sé si cubra las expectativas que se espera con el propio Fondo Monetario. Bueno, ayer entonces, en ese ámbito tenemos preguntas sin respuestas, a pesar, como digo, de la flexibilidad del fondo y del apoyo del propio gobierno americano. Ayer nos decía un asambleísta, no precisamente de izquierda,
más bien del sector de la derecha asambleísta de CRE, Homero Castañer, de que cualquier decreto, o proyecto más bien, sobre flexibilización laboral, de hecho, iba a ser descartado en la asamblea. Aparentemente será difícil hacer reformas al Código Laboral. ¿Qué nos puede decir usted, economista, con respecto a la posibilidad, la importancia, además, para mantener esa buena imagen de Ecuador ante las entidades de crédito internacional, el proyecto de focalización de los combustibles que el gobierno intenta activarlo en este mes? Bueno, acuérdese que el presupuesto del año 2020, como expliqué, es que se aprobó por el Ministerio de la Ley, contempla ingresos por ajustes en los derivados de aproximadamente 600 millones de dólares. Eso quiere decir que el gobierno está, de alguna manera, trabajando con la idea de que va a poder hacer algún ajuste en el tema de subsidios, y ellos seguramente tendrán más información que nosotros como para poder anticipar ese ingreso. Yo en la práctica no le veo tan simple, no le veo tan sencillo que puedan lograr un consenso sobre un tema que generó el problema que generó, a pesar de que, como sabemos, ahí se juntaron otros elementos. El otro factor es que hay este momento una coyuntura muy difícil. El gobierno tiene una popularidad menor al 10%. Y esto hace pues que empujar proyectos de ley en la Asamblea se le hace muy complicado. El proyecto laboral que usted menciona es un proyecto fundamental para el país. Y yo no le llamaría flexibilización porque creo que esa palabra genera algún tipo de reacción política, pero el país no puede seguir con un marco laboral absolutamente fuera de las necesidades de la economía actual del país y de afuera. Ese cambio debió haberse hecho inclusive desde el inicio de la dolarización, hace 20 años, y estamos después de 20 años recién discutiendo un proyecto que no tiene modalidades de contrato que debería tener, que no tiene opciones de trabajo por hora que debería tener, que no tiene un valor racional por costos de despido que debería tener. Es decir, hay una serie de elementos que no están en la legislación y que son parte del problema del empleo, que es el principal problema del país. No es la única razón, pero sí es una razón importante, una legislación obsoleta y caduca como es la que tenemos en el ámbito laboral. Finalmente, economista Pozo, el Ministerio de Economía ha señalado el día de ayer que se ha logrado reducir en unos 450 millones el rubro de masa salarial. Pero hubo otra cifra preocupante con el cierre de enero que demostró que el gasto estatal había superado el de enero de 2019. ¿Cómo se entienden estos temas? ¿Existe realmente efectividad por parte del gobierno en ir reduciendo el gasto? A ver, el gobierno ha hecho algo importante, que es detener el aumento del gasto que se venía produciendo en la década anterior, y yo le diría inclusive en el primer año del actual gobierno. Ese crecimiento se detuvo y empezó a reducirse, pero lamentablemente el desfase que se tiene es tan grande, el exceso que se ha acumulado durante tantos años es tan importante, que los esfuerzos que está haciendo el gobierno resultan insuficientes, resultan poco significativos. Fíjese que el caso de los salarios, estamos hablando de algo más de 400 millones de dólares, que no niego el esfuerzo, pero estamos hablando 400 sobre una base de 9,000 y pico millones de dólares, es decir, sigue siendo una cifra bastante lejana a lo que podría dar sostenibilidad fiscal. No es, lamentablemente, porque esto tiene sus costos, suficiente para poder generar una posibilidad de que el fisco vaya saneando las cuentas. En cuanto a la monetización, ¿considera usted que es necesario y que es algo que tiene que hacer el gobierno? Estamos pensando aquí en CNT, en Sopladora. Bueno, los proyectos que significan una definición mejor del rol del Estado, que el Estado participe en lo que tiene que participar y no se meta en temas que no le competen, porque no rinde los frutos necesarios, porque no da el servicio que debe dar a la sociedad. Y ahí está, por ejemplo, el tema de
de las comunicaciones, es importante. La concesión es un mecanismo que se puede utilizar y puede servir. Lo que yo no estoy de acuerdo es que esas decisiones se sustenten como un ingreso permanente del presupuesto. Esos son ingresos que no se sabe cuándo van a ocurrir, en qué montos se van a dar, en qué plazo se van a producir y por lo tanto aventurar que los ingresos van a tener cierta cifra, producto de las concesiones, es generarle una incertidumbre más a la parte fiscal. Esto ya pasó el año anterior. Fíjese que se pusieron 2.000 millones, esa plata no entró y finalmente tuvieron que, a pesar del acuerdo con el fondo, emitir papeles, bonos por 2.000 millones de dólares para cubrir los ingresos que no generó la concesión que se había establecido. Y en cuanto a la política que ejerce el gobierno de impulso a la industria minera. La minería es una actividad que va a generar fondos sin duda alguna. Es un tema políticamente difícil, no es fácil administrar este sector. Creo que la tecnología ahora puede dar espacio para que se respete el medio ambiente y al mismo tiempo se generen ingresos para el presupuesto, pero esto va a demorar un tiempo. Esto no es que va a dar fondos para este año y probablemente ni siquiera para el próximo. Esto va a irse dando en el tiempo y sin duda puede ser un agregado importante a los ingresos del presupuesto y obviamente a los ingresos de la economía. En síntesis, economista Pozo, este año electoral el panorama es bastante duro, bastante negro en materia de economía. Bueno, no veo un año fácil. Yo creo que este año va a ser igual o más complicado que el anterior. Un año que no va a haber crecimiento económico y no va a haber tampoco mejoras de empleo. Ahora vamos a incorporar otra variable de incertidumbre que es el tema electoral, que siempre genera nerviosismo. No se sabe cómo vaya a resultar el proceso, quién vaya a resultar ganador y el que gane qué vaya a hacer. Entonces eso posterga proyectos de inversión y rezaga la recuperación económica. Así que sí, efectivamente este es un año muy complicado, un año difícil, que habrá que esperar, ojalá que el nuevo gobierno pueda emprender en lo que este gobierno no lo va a poder hacer y este gobierno haga lo que tiene que hacer a pesar de la baja popularidad que este momento tiene. Muchas gracias, economista Pozo, por habernos atendido. Han escuchado al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía y es uno de los más destacados expertos en materia económica en el país.